Bienvenidos a Cinema 14 en Grande, el espacio semanal de Canal 14 donde hablamos de la producción cinematográfica nacional y extranjera. Y arrancamos con algunas recomendaciones de la 77ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, donde llega el pulso del cine nórdico actual con Armand, una acusación peligrosa, de 2024. Se trata de una coproducción entre Noruega, Alemania, Países Bajos y Suecia, cuyo título en noruego es La Tutoría. La historia, escrita y dirigida por el joven cineasta noruego Halfdan Ullman, aprovechó sus experiencias escolares al concentrar y recrear la atmósfera en una locación para relatar un conflicto escolar que plantea complicaciones por la incertidumbre que se acumula desde varias miradas. Denne saken blir mellom oss og de det gjelder. Det här är ju sånt som barn kan hålla på. Det kan vara allvarligt och sen kan det vara helt oskyldigt. Hej. Tack för att du kunde komma på så kort varsel. Vad är det som har skett? Ikke så alvorlig? Nej. Nej. Fortell. Hvordan går det her? Bare så heldig for noen hvis dette her kommer ut. Jeg er nødt til å ta tak i ham før dette går enda lenger. Där var du. Hay algunos hechos desconocidos por los protagonistas que podrían tener graves consecuencias en la trama. En una escuela noruega se da una acusación que enfrenta a dos pequeños niños y en el proceso que emprende la directiva del colegio intentan resolverlo a través de la escucha y el diálogo. Pero, ¿cómo se construye una decisión cuando no se tienen todas las piezas de lo que ha ocurrido? Actúan Renate Reinsve como Elisabeth, Ellen Dorrit Petersen como Sara, Endre Helsveit como Anders, Thea Lambrecht Baulen como Suna y otros. Los directivos y las familias se internan en los límites borrosos entre el juego y la violencia, poniendo en riesgo la reputación del establecimiento educativo. La grieta que parece abrirse entre la comunidad escolar se ensancha por la teatralidad y dramatismo que adquieren los espacios con la cinefotografía de Pál Ulvik Roxet, que aprovecha los claroscuros para captar la fluidez actoral y la caracterización de miradas, risas y movimientos corporales sin el uso de palabras. El manejo de las tensiones y la suma de personajes atormentados que van al límite lleva el sello familiar en la ópera prima del nieto del cineasta Ingmar Bergman y la actriz Liv Ullmann, que se vio premiada y nominada en varios certámenes internacionales. El cine es un pizarrón que nos enseña cómo los niños reflejan a los adultos. Hvis du ser på oss på overflaten, så Er du redd? er det en del rot. Elisabeth er jo skuespiller. Skaper dramatikk omkring seg selv. Her. Hvorfor løy du om det? Hvis du ser på oss akkurat passe, så kan du si at vi egentlig har det ganske bra. Y a la muestra internacional también llega cine británico contemporáneo. En el condado de Kent, Inglaterra, la transición de la infancia a la adolescencia es vista con la empatía del realismo social de la multipremiada directora británica Andrea Arnold, en su más reciente obra, Birth, producida en Reino Unido en 2024 y donde explora a su manera la marginalidad social. Hey, baby! Let's go home. Come on. Let's go. Dad, why are you in such a good mood? It's cold.
This drug toad's gonna pay for everything. It's another of his crazy schemes that come to nothing. I wanna come. Oh, you're not coming. Now go home. Con la cinefotografía color del irlandés Robbie Ryan, quien había trabajado anteriormente con la directora en Fish Tank en 2009 y American Honey en 2016, la cámara nos pone a la altura del césped a toda velocidad y levanta el vuelo en los espacios abiertos, mezclando perspectivas y movimientos. La joven Nikia Adams interpreta a Bailey, que habita en un ambiente familiar inestable y se refugia en la naturaleza y en los videos que hace con pequeñas tomas de aves e insectos. Barry Keoghan encarna a Bug, un espíritu libre que no deja de batir sus alas e imaginación. Franz Rogowski es Bird, un muchacho en una apasionada búsqueda personal, y, entre otros, Jasmine Jobson interpreta a Peyton, que como muchos jóvenes pasan el tiempo buscando la diversión y la pertenencia rodeados de peligros. En el montaje de Joe Beanie se unen las miradas y cobran importancia los símbolos y las claves para unir los hilos del relato en el que van tomando sentido los contrastes entre los personajes. Cómo aprender de uno mismo y de los otros sin identificarse o diferenciarse. Los protagonistas están acompañados de las aves surcando el espacio y abajo los jóvenes enfrentan ansiedades en los laberintos del desamor y el aburrimiento. La música electrónica del compositor británico Burial acelera el beat de las emociones. El cine es una parvada de seres voladores que comparten sueños en el cielo. I wanna come. Oh, you're not coming. Now go home. I'm Bert. Who are you? It's none of your business. I don't care about your dream. What do you mean you don't care about my dream? You don't care who you love. You're used to sorting it, aren't you? Taking care of things yourself. You don't care who you love. It's beautiful, isn't it? What is? The day. Who you love, who you love. Y para hablarnos más sobre el reciente estreno de la 77ª Muestra Internacional de Cine de la Cineteca Nacional, les presentamos a continuación una entrevista con Nelson Carro, director de programación de este importante recinto. Hola, yo soy Nelson Carro, director de difusión y programación de la Cineteca Nacional. La Muestra Internacional de Cine es digamos, el ciclo más tradicional e importante de la Cineteca Nacional. Nació desde el año 1971 como un festival de festivales, es decir, la muestra reúne películas premiadas en los diferentes festivales, hace una selección de los más destacados de los últimos tiempos, tanto por sus premios, por su repercusión, por los comentarios críticos, y eso ha sido así desde el inicio. De alguna manera, la muestra en el año 71 retomó lo que antes era un festival, digamos, en forma, que era el que se hacía en Acapulco, y a partir del 71 hasta ahora la muestra se ha tenido presencia todos los años y muchos de los años 2 muestras, por eso son 77 muestras en este momento.
En esta muestra, en este año 2025, como siempre, hay una programación variada. Son 14 películas de otros tantos directores y una buena cantidad más de países porque hay muchas coproducciones. Hay la película de David Lynch, Por el lado oscuro del camino, que fue una película clásica del director, y con eso, digamos, realizamos un homenaje a un director que ha sido, digamos, en la exhibición muy cercano a la Cineteca. Prácticamente todas sus películas se han exhibido aquí. Por otro lado, tenemos otra película clásica, que es de la película brasileña, La Hora de la Estrella, de Susana Amaral, que cumple en este año 40 años. Es una película basada en una novela de Clarice Lispector, es otra obra importante. Tenemos aquí dos películas con participación mexicana, una totalmente mexicana que es No nos moverán, de Pierre San Martín, que habla sobre el 68 y un joven desaparecido a quien su hermana en la actualidad todavía sigue buscando al culpable de su muerte, ¿no? Por otro lado está la película coproducción Perú, República Dominicana, México, Venezuela, Safari, de Mariana Rondón, que es una película sobre un edificio de departamentos que funciona como microcosmos de una sociedad que se está deteriorando, ¿no? Bueno, esos son algunos de los títulos. Hay películas, una buena cantidad de películas europeas, de España, de Francia, de Lituania. Tenemos unas películas además que son, digamos, un corte un tanto diferente, como Góndola, de Beihelmer, una película alemana sin palabras, sobre dos muchachas que manejan un cablebús que cruza de una montaña a otra sobre un enorme valle. Y tenemos una película que a mí me parece muy interesante, que se llama En la alcoba del sultán, de Javier Rebollo, una película española-francesa que me parece muy importante porque cuenta un fragmento de la historia de Gabriel Beyre. Gabriel Beyre es el francés que, enviado de los Lumière, que trajo el cine a México. Él hizo las primeras funciones, él hizo las primeras filmaciones en México, después se fue a Cuba y después, a comienzos ya del siglo XX, se fue al Oriente. Esta película narra de una manera muy fantástica, casi como de cuento de las mil y una noches, la historia de Gabriel Beyre en el Oriente y su relación con el sultán. Entonces, una película que involucra de alguna manera a la historia del cine mexicano. Hay uno o dos planos de películas, por ahí de las películas que Beyre filmó en México. Como comentaba también una película china, Black Dog, de Wang Hu, un cineasta de la sexta generación china, que cuenta una historia muy atractiva, porque es en una de esas ciudades prácticamente abandonadas por cambios en la organización, y donde un ex convicto llega ahí y se
se encarga, empieza a trabajar recogiendo los perros, digamos, abandonados, perros medio salvajes, y eso, la película, su relación justamente con uno de esos perros, que de alguna manera es como una especie de alter ego del personaje, ese perro rebelde, ¿no? La muestra comienza en Cineteca Nacional, va a estar exhibiéndose como siempre 3 semanas aquí. Cada película tiene 12 funciones, pero después hay todo un circuito que involucra la Cineteca de las Artes, que involucra las salas universitarias y después un circuito nacional de alrededor de 30 sedes, ¿no? Creo que eso es importante. El circuito nacional ha estado teniendo cada vez más importancia, tanto en la cantidad de sedes como en la cantidad de espectadores, ¿no? Para terminar, quisiera invitar a todo el público que está viendo este programa que asista a las funciones de la muestra. Son muchas funciones, están en varias sedes en todo el país. Entonces me parece que es un encuentro importante con el cine premiado, con el cine que ha tenido pues mucha repercusión en el último año. Cinema 14. Continuamos. Cinema 14. Regresamos. Estamos de vuelta en Cinema 14 en grande, con más recomendaciones de la cartelera de la Cineteca Nacional, donde el cine de animación se hace presente y demuestra cómo ha sido beneficiado por nuevas tecnologías digitales que le permiten combinar técnicas y agilizar procesos artísticos. La carga más preciada, de Michel Hazanavicius, una coproducción entre Francia y Bélgica de 2024, es una adaptación del cuento homónimo escrito por Jean-Claude Grunberg, quien de hecho participó en el guión junto al director. Il était une fois, dans un grand bois, un pauvre bûcheron et une pauvre bûcheronne. Le froid, la faim, la misère leur rendaient la vie bien difficile. Et puis, un jour, Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur! Con más de 20 películas realizadas y mundialmente conocido por su film El Artista de 2011. En esta cinta, Hazanavicius hace su debut en la animación, trabajando de cerca en los procesos creativos del desarrollo. Y en la edición, junto a Laurent Pelé, en la unión de los planos, secuencias y episodios del retrato de la lucha por la sobrevivencia. Una choza en medio de un inmenso bosque es el escenario de un rescate de una bebé que fue abandonada a la intemperie. ¿Cómo llegó a ese apartado rincón? ¿Y qué cambia en la vida cotidiana de la pareja de leñadores que toman ese desafío que les presenta la vida? Día a día se internan en la profundidad de las arboledas y son parte de ese mundo animal, vegetal y comunitario. ¿Hasta dónde llegará ese camino que una mañana se abrió inesperadamente? La música de Alexandre Desplat se relaciona con el diseño sonoro de herramientas y gestos corporales, el silencio y los ambientes con el paso de las estaciones, y va desplegando armonías en el piano, melodías con la voz de Jean-Louis Trintignant y orquestaciones que se integran con los paisajes en ese rincón boscoso que atraviesa la vía del tren con seres e historias anónimas en sus vagones. En la inmensidad de la naturaleza se pondrán a prueba los instintos humanos. El cine es un pequeño latido que derrite el invierno de los corazones.
Qu'est-ce que c'est que ça? Ne sais-tu pas à quelle espèce il appartient? C'est un sans-cœur. À mort, les sans-cœurs! Les sans-cœurs ont un cœur. Joaquín Torres García fue un pintor, escultor, escritor y teórico uruguayo que nació en 1874 y vivió en Barcelona, Nueva York y París antes de volver a Montevideo a mediados de los años 30 y desarrollar el universalismo constructivo, un arte público para realizarse en los grandes recintos urbanos. Pax in Lucem, producida en Uruguay en 2024 y dirigida por Emiliano Mazza de Luca, con un guión suyo y de Alejandro Díaz Laguerre, bisnieto de Torres García, es una vuelta al origen de una obra en busca de entender y apreciar mejor a su autor. Era el pináculo de la obra constructiva de Torres García y ahí sucedió lo del incendio y se perdió toda la obra de Torres García, incluyendo esos 7 murales constructivos, que era lo máximo de su teoría. El arte constructivo es siempre para la colectividad. Nos habla a todos. Es genuinamente el arte de los grandes recintos. En el ensayo documental para investigar en la figura y la huella del importante creador sudamericano a 150 años de su nacimiento, nos lleva a una caminata a través de muros, paisajes y épocas, con música de Cecilia Trachtenberg, fotografía de Cirilo Barba y edición de Pablo Riera, para adentrarnos en el viaje por el tiempo a través de preguntas, páginas, vías de tren, recuerdos y entrevistas. ¿Reconocer la ruina y la pérdida es una forma de recuperar y hacer memoria? Los recorridos y el descubrimiento de objetos y piezas, texturas y fotografías despiertan testimonios y reflexiones acerca de la identidad. La película muestra una selección elocuente del reconocible trazo del artista uruguayo a través de sus pinturas, esculturas, libros, revistas y documentos. Las cartas, residuos, bocetos, memorias, fragmentos y diapositivas dialogan con testimonios y reflexiones que van poniendo en escena y en cámara un paulatino encuentro del protagonista y el público con la riqueza estética, plástica y la herencia de la creatividad a través de un maestro vanguardista que, a pesar de la destrucción, ha podido trascender en el tiempo. El cine es un cuaderno de apuntes que nos lleva a ver las 3 dimensiones de la razón, la emoción y la realidad. Consulte la página de la Cineteca Nacional para conocer salas y funciones y nos vemos en el cine. Es genuinamente el arte de los grandes recintos, donde se ha de hablar al hombre en el lenguaje de los siglos, es decir, de lo que fue, es y será. Entonces, el Uruguay no solamente no se puede reponer de esa pérdida, sino que además no dimensiona la pérdida. Es terrible eso. Sí. No sabemos lo que perdimos, o sea, no sabemos la importancia de lo que perdimos.